Olga. Rocío, ¿eres tú? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Qué haces aquí? He visto lo del homenaje de tu marido en el periódico. He intuido que vendrías. No nos puedes hacer esto, Rocío. Quedamos que saldrías para siempre de la vida de Yolanda. Era la única condición. Lo sé, lo he cumplido con todo el dolor de mi alma. Y lo seguiré cumpliendo. Mis hijas no saben que su hermana es adoptada. Deben estar a punto de llegar. Por favor, vete. Solo quiero saber que está bien. No me acercaré a ella. No le diré quién soy. Seguiré cumpliendo con mi palabra. Sé que me entiendes. Solo se quiere así a una persona que hayas tenido en tu vientre. Imagínate tus hijas. Imagínate 10 años sin verlas. ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Es feliz? Yolanda ya es toda una mujer. Resuelta, atractiva, muy inteligente. Acabó los estudios hace unos años y es muy feliz. Puedes estar tranquila. Tiene una sonrisa preciosa. Y esa mirada valiente que se enfrenta, que te desarma cuando quiere algo. Ya veo que la recuerdas perfectamente. Esa forma de reír, esas manitas juguetonas. Es como si la estuviera viendo. Y esa forma tan suya de caminar. Rocío, ahora es mejor que te vayas. Prométeme que no vas a volver. Le harías mucho daño. A ella y a todos nosotros. Lo sé. Prométeme tú. Prométeme tú una cosa y me voy. Prométeme que la próxima vez que veas a Yolanda, la abrazarás y la besarás. Como yo misma lo haría si pudiera hacerlo. Y prométeme que cuando lo hagas, pensarás en mí. Te doy mi palabra.